Muy buenas, gente bonita de la estirpe de Hermes y de Conciencia Poder, ¿qué tal estáis? Vamos a estar hoy hablando un poquito de las casas para encontrar la energía del disfrute y del placer. ¿Qué tal estás, Isabel? Excelente, contenta de estar nuevamente contigo, hablando de un tema que nos motiva y nos alegra. Claro que sí. Y es que como bien os hemos dicho en otros momentos, realmente ahora mismo hay tantos aspectos complicados en el cielo. O sea, este vídeo es, por supuesto, atemporal, pero venimos de una época muy conflictiva, que es el 2020, ¿verdad? Con la gran conjunción, los eclipses, la cuadratura de Urano-Saturno. Obviamente en cada época habrá un momento de tensión, un par de planetas en aspecto tenso o en conjunciones complicadas. Y este vídeo precisamente es para eso, ¿verdad, Isabel? Para conectarnos con esa energía del disfrute y del placer. Exacto, con la luz a través de la carta. También en esta época, bueno, marcada por Plutón en Capricornio, que tanta transformación en la realidad visible y material, tantos desafíos, ¿no? Queremos Mm. aportar nosotras con un, un granito de alegría, de motivación, cómo usar nuestras cartas para alegrarnos, para gozar, para celebrar la vida. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hablar de las casas 5 y 11, del eje de casas 5 y 11. También los invitamos a ver nuestro video anterior sobre este mismo tema, pero enfocado en los planetas benéficos. Hicimos un video hermoso hablando sobre Júpiter y Venus, y ahora es el turno del eje 5-11, de las casas astrológicas 5-11. Nati, vas a hacer tú la casa 5, ¿cierto? Así es. Eso. Antes de eso, Muy bien. invitarlo a suscribirse a nuestras redes, a nuestros canales de Telegram, a nuestros canales de YouTube, por supuesto, y nuestras cuentas de Instagram, y toda la información está en la descripción de este video. Dicho lo cual, empezamos. Vamos a ver, la Chao. casa 5, la casa del disfrute, del placer, donde están nuestros hobbies, las cosas que nos apasionan, todas aquellas cosas que realmente disfrutamos haciéndolas, ¿no? Es una casa muy de talentos. Y son esos talentos tan innatos en nosotros que los disfrutamos tanto que muchas veces casi ni se considera como una casa de talentos. Todos los astrólogos tendemos a ir a buscar en la casa 2, que es los talentos que tenemos para ganarnos la vida. Seriamente, claro, normalmente lo vimos de una manera más seria. La casa 10, que es la casa en la que encontramos nuestra vocación. Y cuando llegamos a la 5, nos relajamos, nos quitamos la coleta, nos preocupamos solo de nosotros mismos porque nos preocupamos de disfrutar, cómo uno disfruta de la vida, de qué manera, ¿no? Si nos remontamos a un horóscopo en reposo, si tú tienes la casa 1 empezando por Aries, tendríamos a Leo en la casa 5, que hace mucha alusión al Sol, es una casa de fuego, por supuesto, y representa aquellas cosas que realmente las hacemos por nosotros mismos. Por eso muchas veces ni tan siquiera las consideramos como que fuera un talento innato, ¿no? Y para mí, por supuesto, es una casa de increíbles talentos, porque son aquellos talentos que son inherentes en nosotros, que los hacemos desde esa energía de disfrutar, desde hacer algo simplemente por el placer de que estás disfrutando haciéndolo, sin tener que estar esperando que a los demás les guste y esperar nada de nadie, pero que a su vez, de una manera endémica, al igual que es la casa de Leo, del Sol, de nuestra identidad, nosotros nos identificamos mucho con aquello que nos gusta, de una manera muchas veces subconsciente, con lo cual la casa 5 muchas veces va a representar esos placeres que tenemos en la vida de los que ni tan siquiera somos conscientes, porque son cosas que se nos dan bien de manera natural. ¿No os pasa a vosotros, Isabel, por ejemplo, que hay algo que lo estás disfrutando y aunque sea algo que sea una habilidad, algo que incluso puede hacer que te ganes la vida con ello incluso, pero como es disfrutable, no te parece ni que estés trabajando por ello, ¿no? Así es. Y el Pues tiempo vuela. claro, la casa 5 es completamente eso, o sea, son aquellas cosas que nos dan tanto placer, que representan un talento y que ni tan siquiera nos estamos dando cuenta de que tenemos ese talento, o sea, es esa energía de disfrutar, de expresar nuestra identidad a través de aquellas cosas que se nos dan bien y que las hacemos simplemente por nosotros mismos. Por lo cual yo a veces, por ejemplo, como astróloga, miro la casa 5 de las personas, ¿no? Para ver talentos innatos, ¿no? O sea, imaginaros lo que es poder, imagínate, trabajar a partir de la casa 5, o sea, tener un trabajo que lo vivas desde la casa 5, desde el disfrute, el placer, es maravilloso. Fuera parte de eso, por supuesto, representa las cosas que amamos, las cosas
como por ejemplo todas nuestras creaciones. O sea, es una casa de inspiración y por supuesto va a estar muy vinculada a las personas que tienen un gran toque artístico, pero también por supuesto cualquier tipo de inspiración. No sé por qué las personas tendemos a pensar que la creatividad solo es para los artistas. O sea, creatividad es ver cualquier cosa. O sea, ¿cómo vas a hacer la más mínima cosa del mundo? Tiene que ver con tu creatividad. Como tú, como ser individual, vas a hacer cualquier cosa y simplemente como te salga con esa espontaneidad de la alegría, del juego. De hecho, los niños, el espíritu infantil de jugar como un niño simplemente, o sea, el ser humano como cualquier simio de la naturaleza, o sea, somos juguetones, jugamos hasta el final de la vida y cuando conectamos con la energía del juego, del disfrute, conectamos con lo más increíble. Por eso es una casa muy bonita, es una casa que tiene que ver con todas las cosas que salen de nuestra creatividad, incluidos los hijos, que también son nuestras creaciones. Incluso en la casa 5 podemos ver aquellas cosas que nos dan placer como los novios y las novias. O sea, es decir, esa energía de personas que no tenemos un compromiso tan formal ni tan serio, que tenemos más para disfrutar, ¿no? Es en plan, estamos conociendo, vamos a disfrutarlo. De hecho, fijaros, en la astrología tradicional, antes de que en la modernidad decidiéramos que como la casa 8 es una casa que tiene que ver con Escorpio, fuera la casa del sexo, que ojo, también lo es, en la antigüedad decían que la casa 5 también era una casa de sexo y de placeres, porque precisamente es la casa del placer, donde disfrutamos. De hecho, no hay más que ver que Venus es el planeta, bueno, por antonomasia, el planeta que tiene que ver con disfrutar del placer simplemente por el hecho de disfrutar sin esperar nada de ello. Es el planeta que goza en la casa 5, ¿no? El gozo de Venus. Sí, entonces, pues bueno, es como expresar lo más hermoso de nuestra identidad a través del juego, del disfrute, de nuestros hobbies, de nuestras creaciones, de nuestra creatividad, de las cosas que amamos, de las cosas que realmente nos dan placer. Por eso yo siempre digo que si consigues que tu vocación esté también de alguna manera vinculada o relacionada, aunque tenga que ver, por supuesto, con más puntos de la carta que un astrólogo tiene que hilar muy fino, pero si consigues eso, nunca trabajarás, disfrutarás el resto de tu vida, ¿no? Exacto. Entonces, el signo que rija la cúspide de la casa 5 va a tener mucho que ver con tu manera de disfrutar. Por ejemplo, un Géminis, como yo, que tengo Géminis en la casa 5 y el Sol, va a disfrutar a través de comunicarse, de las palabras, de estudiar, incluso aprender cosas. Una persona que tenga la cúspide de la casa 5 regida por Aries quizás va a disfrutar desde la energía de hacer deporte, de liderar, de iniciar cosas nuevas, hobbies nuevos, constantes, ¿no? O sea, también muy, muy hacia adelante, ¿no? Una persona que tenga, por ejemplo, a Neptuno, va a ser sentir conexiones. Fíjate, una carta que me llama mucho la atención, por ejemplo, es la carta de el padre del psicoanálisis, Freud, que tenía Freud. Neptuno en la casa 5, ¿sí? Y se conectaba de una manera increíble, o sea, a la hora Neptuno, por ejemplo, que es el planeta que tiene que ver con la psicología, se conectaba a un nivel súper profundo y conseguía él inspirarse para llegar a desarrollar todo el arte del psicoanálisis. Imaginaros qué nivel, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene por qué ser artista para llegar a conectar con esa maravillosa energía de la casa 5. Es un sitio donde nos autoexpresamos desde nuestra propia identidad sin necesitar contar con los otros necesariamente. O sea, se lo podemos expresar a los demás, pero es algo nuestro, algo con lo que no necesitamos contar con nadie, donde expresamos nuestra identidad disfrutando. Los planetas que estén en esa casa nos van a hablar de eso, como Neptuno, que es esa conexión, ¿no? Venus, por supuesto, que es el planeta que goza en esta casa, ¿cómo lo va a vivir? Pues desde el placer. O sea, por ejemplo, personas que tienen Venus en la casa 5 van a tener muchas relaciones, van a disfrutar del placer de relacionarse con otros a nivel íntimo y no tan íntimo. Y es que, fijaros, la casa 5 representa los amigos muy íntimos, no los grupos de amigos o los colectivos, no, los muy íntimos, los que podrían entrar en tu casa como si fuera tu hermana, por ejemplo, ¿no? O sea, algo súper tuyo, ¿no? Es que entran hasta ese nivel de intimidad, o sea, representa esas cosas que son muy de uno y es precisamente eso, la energía del placer y del disfrute. Así es. Es interesante. ¿Y qué pasa, Nati, si una persona no tiene planetas en la casa 5? ¿Cómo lo hacemos nosotros, los astrólogos, para comprender una casa quinta deshabitada? Claro, por supuesto, lo que tendrían que hacer es fijarse en el signo
que ocupa la cúspide de la casa 5 y buscar el planeta que rige ese signo. Y entonces, donde estuviera ese planeta en ese otro signo y en esa otra casa, nos va a dar muchas pistas de cuál es la mayor energía del disfrute que va a vivir esa persona. Exacto. Entonces, no tener planetas en la casa 5 no significa que yo no tengo creatividad o que no voy a disfrutar o que no puedo ir a esa casa para sentirme mejor, ¿cierto? Que es la idea de estos videos, era dar claves de cómo usar la carta para subir nuestro nivel de alegría, nuestra sensación de bienestar y de goce. Entonces, la casa 5 con o sin planetas siempre nos va a dar información sobre cosas que nos hacen sentir bien, ¿cierto? Es una casa agradable, es la casa de la buena fortuna, se le decía también en astrología tradicional, ¿cierto? Esta es la 9 y me equivoqué. La casa 5, bueno, hay varias casas afortunadas, ¿no? O sea, la casa 5, fíjate, sin ser una casa angular, es una casa sucedente, ¿no? Pero con todo se considera una casa benéfica. Sí, hay La casa de varias la buena casas. fortuna, sí. Mm, Es la casa de la, perdón Nati que interrumpí, pero sí es la casa, era denominada así, como la casa de la buena fortuna. ujú, Entonces, de otra manera es un indicativo que ir ahí nos viene bien, ir a nuestra ujú. casa, conectar con lo que tú decías, con la creatividad, con quienes somos, con las cosas que nos gustan. Es una casa muy venusina, Así es. una casa de Y placer. a mí, fíjate, cabe hacer una pequeña mención desde mi punto de vista, que yo tengo el sol en la casa 5, que, por ejemplo, las personas que tengan el sol, que al final siempre es un camino de evolución al que hay que dirigirse, ¿no? Obviamente hay que esforzarse un poquito por ello. Obviamente vienen a desarrollar en esta vida la energía del disfrute. Tienes el nodo norte, el sol, ciertos aspectos en la casa 5, ¿no? Por ejemplo, si tienes suerte de que los planetas que tengas en la casa 5 te hagan un trígono a Júpiter o un sextil. Obviamente siempre va a ser un punto en el que tú sabes que en esta vida vienes a desarrollar tus habilidades, tus cualidades, o sea, vivir, aprendiendo a vivir a partir de las cosas que realmente disfrutas, las cosas que realmente te gustan, o sea, salirte de ese esquema más quizás saturnino, por decirlo de alguna manera, y entrar en una Exacto. energía más de placer, de disfrute, o sea, de voy a conseguir manifestar mi esencia a partir de las cosas que yo amo. Es que es maravillosa. Exacto. La casa de los hobbies, la casa del juego. Ujú, Ahí puedes tener información, estudiando tu casa 5 puedes tener información sobre cómo jugar, cómo ser un poco más leonino, más infantil, en el buen sentido, infantil, más niño, más juguetón. La casa 5 es una casa que nos aporta esa energía de liviandad y de juego, ujú. en cierto sentido. Y por supuesto, por ser una casa de fuego, también es una casa en la que sentimos la confianza y la facilidad. Incluso, fíjate, una cosa que se me olvidó decir, pero también es la casa en la que nosotros nos atrevemos a especular, a arriesgarnos a cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una casa indudablemente donde sentimos la suficiente confianza como para atrevernos a ir un poco más lejos de lo que iríamos en otras áreas de la vida, ¿no? Así es. Incluso desde la astrología tradicional consideramos que es la carta donde tenemos nuestros ahorros, Mira que qué no hay que interesante. confundirlo con la manera de ganarse la vida, que es la casa 2, ¿eh? Pero bueno, eso viene por las casas derivadas. Muchas gracias, Nati. Muy buena explicación. ¿Qué te parece si pasamos a la casa 11? Que es Perfecto. cierto, complementa, es un eje, la casa 5 y Ujú, la casa 11. Este es un eje, de hecho, de buena fortuna. A la casa 11 se le llamaba en astrología tradicional y todavía se le llama la casa del buen espíritu, ujú, ¿cierto? Y es la casa del gozo de Júpiter. O sea, imagínense, Júpiter, el gran benéfico, este planeta expansivo, optimista y alegre, donde se siente mejor, por decirlo de algún modo, es precisamente en la casa 11. La casa 11 se asocia a la energía acuariana, ¿cierto? Es análoga al signo de Acuario. No, no por ello queremos decir que equivale exactamente a Acuario, pero hay mucha simetría energética. Ahora, la casa 11 es una casa, por supuesto, de profunda humanidad. Llego a la casa de altos valores humanitarios, pero ¿desde dónde llego a esa casa? Desde su casa opuesta, ¿no? Que es la casa 5. Es decir, ¿cómo puedo darme al colectivo? Es a partir de entender primero quién soy yo y conocer mi individualidad y ejercerla. Este es el terreno de la casa 5. Entonces, la casa 11 es un terreno de conciencia individual,
de una individualidad desarrollada de manera consciente. Y desde saber quién soy yo me puedo dar. Porque es una casa de servicio a la humanidad. Un poco distinto al servicio que entregamos en la 6 o que entregamos en la 10. Porque no tiene tanto que ver con nuestra profesión o con lo que damos materialmente, sino más bien con lo que legamos al colectivo también a nivel de nuestras ideas. Un poco el corazón que compartimos. Sus significaciones tradicionales tienen que ver con amigos, grupos, alianzas, esperanzas y deseos. Y esto es muy interesante porque astronómicamente hace mucho sentido, ¿cierto? Es la casa que está antes del medio cielo, ¿no? O sea, voy hacia mi brillo. Entonces tengo una esperanza de brillar en la 10 a partir de la 11. Se puede entender también como la casa de la familia escogida, de la tribu, de los amigos, de los grupos. Entonces, aquí puedo entender, de hecho, mi actitud hacia la amistad y de la manera en que me vinculo con los grupos. Tiene que ver con las metas no materiales, ahí se diferencia de la casa 10, que tiene más, un sentido un poco más material. Tiene que ver la casa 11 con mi anhelo de trascender. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la casa 11? Del colectivo, ¿qué tiene que ver con la alegría? El tema es que como seres humanos, a ver, necesitamos momentos de aislación, de meditación y de retiro. Por supuesto que la soledad puede ser productiva, buena y sanadora, pero una aislación permanente de un ser humano es casi como morir en vida. Somos seres sociales y gregarios, y en la casa 11 es donde nos encontramos y un poco nos fundimos, no de una manera tan pisciana, pero nos fundimos desde una individualidad consciente, nos fundimos en el colectivo. Entonces, claro, si me quedo aislado no anda. Por eso, ir a la casa 11, entender tu casa 11, es entender cómo te vinculas con los grupos, con tus amigos. Los amigos efectivamente se ven en el eje 5-11, aunque también se puede entender desde la casa 7, ¿no? Claro, sí. O sea, hay varios puntos para entender las relaciones de amistad, ¿cierto? Ahora, cuando estamos bajoneados, tensionados, conflictuados, ¿qué tendemos a hacer? No, nos aislamos un poquito. No quiero ver amigos, no quiero salir. Entonces la casa 11 te puede entregar claves de cómo reconectar con el colectivo. Y un poco, ¿qué puedes dar? Porque cuando estamos mal, la verdad es que pensamos más que nada en obtener. ¿Cómo me mejoro? ¿Cómo me animo? ¿Cómo salgo de aquí? Pero si ven, en medio del desastre, logramos interno, logramos conectar con lo que podemos dar, es una manera de dejar de mirarnos el ombligo. Yo no estoy diciendo con esto que no hay que atenderse primero, por supuesto que uno tiene que autoatenderse, autonutrirse y cubrir sus necesidades, y desde yo estar llena puedo dar. Pero a veces que también la salida no es esa. Estoy tan triste, estoy pasando por una etapa tan mala, que puede venir bien dejar de mirarme el ombligo. A ver qué puedo dar yo por mi entorno. Hay una frase que me van a perdonar la palabra que voy a utilizar, pero que cuando la escuché me hizo mucho sentido. Dice, aunque el mundo sea una mierda, tú sigue dando amor. Entonces, desde la casa 11 podemos conectar con lo que podemos entregar, ¿cierto? Desde una energía leonina de casa 5 bien trabajada, desde una individualidad consciente. Entonces, ¿cómo vamos a la casa 11? ¿Cómo sacar información de ahí? Para que este video sirva a los amantes de la astrología, a los que se inician también. Por supuesto, para entender cómo funciona este espacio, tengo que fijarme en la cúspide, ¿cierto? O puerta de la casa. ¿En qué signo cae la entrada de la casa, ¿cierto? Y entender esa energía. Al mismo tiempo tengo que entender el planeta regente. Entonces supongamos que cae la cúspide en Géminis, ¿cierto? ¿Qué planeta tendríamos que comprender para entender este escenario colectivo? Sería, por supuesto, Mercurio, ¿cierto? Ahora, por supuesto hay que fijarse si tienen planetas presentes. Eso también les va a dar información de cómo vincularse. Ahora, mucha carga planetaria aquí indica personas que valoran mucho la amistad. Tener benéficos, por ejemplo, tener a Venus o tener a Júpiter, quiere decir que a lo mejor vas a obtener muchos beneficios y dar mucho a través de los grupos, a través del colectivo. Se dice que los planetas en la casa 11 son también ángeles de la guarda, como si fuera todo Júpiter. Un poquito, son planetas benefactores. Tiene que ver con cosas que también yo puedo obtener. Ahora, en esta casa también yo puedo ver la recepción que tengo del público. Es una casa de imagen, de una otra manera también. Porque claro, si yo quiero mejorar el mundo, si es una casa de altos valores, ¿cómo voy a mejorar el mundo si tengo una mala autoimagen? ¿Cierto?
Claro. Entonces, ahora, tener maléficos, por ejemplo, tener a Saturno, tener a Marte, no es necesariamente algo malo, no es algo tan lineal, pero puede ser un indicativo de que voy a enfrentar dificultades en mis relaciones de amistad. Me va a costar eh, insertarme en los grupos. No voy a tener claro, a lo mejor voy a tener temores, apegos, la luna en la 11, por ejemplo. Tengo afectivizado todo lo que ocurre en esta casa. Entonces, entender bien qué planetas hay, el signo de la cúspide y el regente. Ahora, un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la casa 11 en Escorpio. ¿Qué voy a buscar de mis amigos? ¿O qué me puede ayudar a conectar con los grupos? Son personas que sean intensas, ¿cierto? Como la energía escorpiana. Sí. Personas con las que quizás pueda intercambiar información o diálogo sobre la existencia, sobre las profundidades. Personas que estén conectadas con su emocionalidad. A lo mejor yo puede que esté distanciada de mis amigos porque considero que mis amigos son muy superficiales y yo lo que quiero en realidad es más intensidad, más profundidad. Yo quiero hablar de los temas trascendentales de la vida. Entonces, por eso a lo mejor estoy un poco aislada. Vea la energía de Escorpio para conectar con qué tipo de personas te vas a conectar mejor, ¿cierto? Y por supuesto, si tengo la casa 11 en Escorpio, tengo que entender cómo funciona Marte y Plutón, que son los dos corregentes de Escorpio. Eso en términos generales, pero comprender bien tu casa 11 para comprender cómo conectar con personas nuevas y cómo revincularte con tus redes ya existentes. Porque solo en casa está bien, pero si permaneces solo en casa, si te aíslas del grupo, es difícil ser alegre, permanentemente solo. Quizás no un monje en el Tíbet, no lo sé, pero un ciudadano de a pie como tú, como yo, como las personas que nos están escuchando, necesitamos del grupo para ser felices y compartir esa energía jupiteriana y también venusina, que es vincular, social y expansiva. Entonces, estudia tu relación con los grupos a través de la 11. Por supuesto que podríamos decir muchas más cosas, pero para no alargarnos tanto. Me ha encantado, Isabel, no, es verdad, es así. O sea, esta es una descripción perfecta, muy ¿Te buena. me olvidó algo, Nati? ¿Algo que quieras Mm. agregar? Tú que sabes tanto de astrología. Cuéntame. No, te pregunto si tú sientes que algo... No, creo que has dado una descripción súper completa y la verdad es que es así. O sea, como mucho decir que por causas derivadas desde la astrología tradicional representa el dinero que ganamos por nuestra profesión, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso, porque no tiene nada que ver con los amigos. Pero bueno, es verdad que los No, seres pero humanos sí, somos gregarios y que pase lo que pase, nosotros necesitamos sentir esa energía de lo gregario. Y, por exacto. ejemplo, desde el punto de vista de, por ejemplo, tener Saturno en la casa 11, también lo que suele dar es amigos con mucha experiencia o muy maduros o más mayores. Por ejemplo, que no siempre las cosas son tan negativas y siempre tendemos a ir a esa, Absolutamente. claro, ¿verdad? O, por ejemplo, personas que tengan Plutón en la casa 11 pueden también tener amigos muy poderosos, o plutócratas a fin de cuentas, ¿no? O, por ejemplo, tener amigos que les hagan llegar a un punto de crisis de renacimiento, o sea, que les ayuden a conectarse con su propio poder personal, aunque al principio quizás pues, no sea bonita la manera en la que se vive, ¿no? Pero bueno, siempre hay ese punto, ¿no? Y sobre todo una posición que también me parece muy divertida es tener Urano en la casa 11. Ese es el Absolutamente. amigo de todos los amigos, es increíble. Absolutamente. De hecho, yo siempre diría que independiente de los vínculos de Urano con la 11, siempre miren su energía uraniana para comprender bien la casa 11. Buen punto. De hecho, Urano de una otra manera nos remite también a Leo, porque conecta con tu originalidad, aunque Urano no tiene nada Ujú. que ver con Leo, pero conecta con tu originalidad, con quien Que es que realmente es un tú, eje al final. conecta con lo que eres, ¿no? Para poder entregarte, para dar un servicio que salga desde tu propio corazón, Mira, ¿cierto? precisamente ahí sí que yo estaba pensando, o sea, para mí, no hablando de una casa concreta ni de la 11 ni de la 5, sino entendiendo el eje, para mí cuando una persona consigue integrar completamente el eje 11-5, ¿no? Que a fin de cuentas es un eje, para mí es el punto exacto en el que uno puede mantener su propia individualidad dentro de un colectivo. Es decir, casa 5 es nuestra individualidad, casa 11 es el colectivo, ¿no? Y es ese punto en el que consigues saber quién eres tú dentro de ese colectivo sin llegar a perderte
sin renunciar a lo que eres y que quedes conforme con ese grupo, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? Y no es sencillo, obviamente, o sea, tengas los planetas que tengas los signos que tengas, integrar una polaridad nunca es sencillo, pero desde luego es la gracia de ese eje. Y por supuesto, eso sí que tengo muy claro, que cuando uno consigue integrarlo, qué felicidad se puede llegar a sentir. O sea, es la plenitud de decir, joder, soy yo y soy yo dentro del colectivo y funciono como un engranaje bien engrasado. O sea, es maravilloso, ¿verdad? Es sentir mucha plenitud, sentirte que estás completamente acompasado dentro de ese grupo, ¿no? Dentro del colectivo, sin renunciar a ser quien eres tú. Absolutamente, absolutamente, muy buen punto. Muy bonito el eje 5-11. Siento que son casas a veces, como son casas más sencillas, entre comillas, de vivir, un poco no se les da tanta atención, porque no tiene que ver directamente con la pareja, o la profesión, o el yo, como la casa 1. Tiene que ver como con los amigos y mi creatividad, como que se le resta un poco de importancia a este eje a veces en los análisis astrológicos, o incluso en las consultas astrológicas. No es un eje al que se le preste tanta atención como el 10-4, por ejemplo. La casa 10, la casa 4, siempre es el eje 1-7, son tan preponderantes, ¿no? Entonces, relevar el papel que tiene el eje 11-5, al menos para el tema que nos convoca, que es cómo alegrarnos, cómo destensionarnos en momentos de estrés o de bajón anímico. Entonces, ve a la casa 5, ve a la casa 11, a Venus, Júpiter. Y Nati, me gustaría agregar una cosita antes de que nos despidamos, que lo conversamos y que tú bien lo puntualizaste en una de nuestras conversaciones previas a este video. Y es el hecho de que lo más importante es conectar con tu sol astrológico. De ahí él es tu fuente de energía, de alegría, tu sensación de propósito, de sentido. O sea, lo que queremos hacer es complementar esto a través de Júpiter y de Venus y del eje 5-11, pero todo esto está supeditado a la energía de tu sol. Desde ahí te autosalvas. Desde ahí sales del bajón, de la depresión y de las crisis, desde conectar con tu energía solar. Por supuesto que es, para mí, el jefe de la carta, siempre. Aunque hay cartas lunares, ¿no? Hay gráficos lunares, donde la luna es muy preponderante, sí. Esto es mi opinión personal. Para mí el sol siempre es el centro, ¿no? Entonces no nos olvidemos de combinar Venus, Júpiter y estos ejes en combinación con nuestro sol astrológico. Muy bien. Bueno, también recordaros que si os querríais hacer una carta y os gusta todo esto y os encantaría saber qué hay en vuestra casa 5, en la 11, que tanto Isael como yo podemos haceros vuestra carta, que están nuestros datos de contacto en la cajita de este vídeo, y que si realmente os gustaría, pues nosotras estaríamos encantadas de haceros vuestra carta astral para que podáis saber cómo conectar con esto y con tantas otras cosas más, porque como siempre digo, la carta es un mapa, una hoja de ruta de toda la vida entera, de toda tu existencia, y es súper enriquecedor conocerte a nivel más profundo a través de la astrología. Exacto, con un enfoque de estudio que las dos hacemos, que es astrología natal, pero además Nati, que tú sabes hacer eleccionaria, Nati hace además astrología predictiva, ¿cierto, Nati? Yo no sé hacer eso. Yo me enfoco solo a la astrología natal, pero si alguien también quiere astrología predictiva, pues contactar a Nati. Maravilloso tu trabajo, muchas gracias. Igual te digo, Isabel, me encanta hacer vídeos contigo, te mando un beso enorme. Gracias. Os mando un beso a todos, queridos que estáis aquí viendo este vídeo, y nada, pues nos vemos en próximas entregas donde empezaremos a describir casa por casa el significado un poco de todos estos aspectos, ¿verdad, Isabel? Muchas gracias a los que nos acompañan. Adiós. Chao, chao.